Bienvenidos al curso Aplicación de programas de actividad física en adultos mayores. En el tema número 2 vamos a tratar la preparación para la aplicación de los programas de actividad física en el adulto mayor. Hoy revisaremos aquellos elementos que se deben tener en cuenta antes de iniciar un programa de actividad física con personas mayores. Aunque estas indicaciones van enfocadas hacia esta población, es importante que cualquier persona que quiera volverse más activa y hacer ejercicio pues tenga en cuenta esta información que se presenta a continuación. En general, la fase de preparación puede dividirse en 3 etapas, en las cuales nosotros debemos responder a las siguientes preguntas. Entonces, primero, ¿la persona está motivada para incluir la actividad física en su vida? En la primera fase se pretende identificar si la persona realmente está interesada en iniciar un proceso de cambio en su vida y volverse más activo. Se deben identificar los intereses y metas que motivan a la persona a realizar la actividad física. Puede ser por salud, por estética, por un bienestar en general. Si la persona no está motivada, no aprovechará el programa y se retirará de él muy pronto. También es muy importante identificar qué barreras o excusas se pueden presentar para que la persona no realice actividad física. Estas son muy importantes conocerlas, ya que en cualquier momento se pueden presentar e influir en el proceso que lleva la persona. De igual manera se debe identificar el estadio o la etapa de comportamiento con el que la persona iniciará a ser más activo. Más adelante veremos cómo identificar cada uno de ellos. La segunda pregunta a la que debemos dar respuesta es ¿qué nivel de riesgo cardiovascular y qué complicaciones puede tener la persona? Como lo veíamos en el tema anterior, es fundamental identificar los posibles riesgos que pueda presentar la actividad física en una persona. Este análisis se puede hacer por medio de la evaluación del estado actual de salud y del nivel de riesgo cardiovascular, por medio de cuestionarios o de evaluaciones clínicas, todo esto con el fin de no exponer al usuario a cargas que puedan sobrepasar su capacidad y causarle algún daño. La tercera pregunta está relacionada con cuál es la condición física actual de la persona. Esto se puede lograr mediante test de valoración o exámenes clínicos. En ellos se realiza el análisis de la salud cardiometabólica, mediciones antropométricas y también obviamente la medición de las aptitudes físicas. Esto permite tener unos datos objetivos sobre el estado de salud de la persona y de su condición física. Aunque es ideal que todas las personas pasen por una evaluación completa antes de iniciar un programa de ejercicio físico, esto no se puede convertir en una barrera más para que la persona no haga actividad física. Se pueden hacer evaluaciones básicas que no requieren de mucho tiempo o equipo y que pueden brindar gran información. Incluso simplemente conversando con la persona se puede obtener información importante sobre su estado. Bueno, para responder a la primera pregunta sobre la motivación y el nivel comportamental, entonces vamos a revisar esas herramientas que nos pueden dar respuesta a esto. Recordemos que la identificación del nivel motivacional del usuario por integrar la actividad física en su vida es fundamental en el proceso de cambio y determina el éxito de los programas de ejercicio. Los bajos niveles de actividad física en la población mundial obedecen a años inmersos en una cultura del sedentarismo. Estos hábitos no son fáciles de cambiar y requieren de un gran compromiso y motivación. Tenemos el modelo transteórico que, aunque inicialmente se pensó para el abordaje del consumo de sustancias adictivas, también es usado para analizar el comportamiento frente a la actividad física, considerándola como un hábito de vida. Este modelo propone clasificar a la persona en 5 estadios de cambio comportamental según su nivel de motivación. Podemos observar en el cuadro que tenemos los 5 estadios. Tenemos primero el estadio de precontemplación, que es cuando la persona no realiza actividad física y no tiene la menor intención de hacerlo. El siguiente estadio es la contemplación, donde la persona no realiza actividad física pero tiene la intención de iniciar por lo menos en los próximos 6 meses. El tercero es la preparación, donde ya la persona ha realizado un tamizaje, se ha realizado la evaluación, ya definió los objetivos, su plan de entrenamiento, también ha evaluado las barreras que se le pueden presentar y las soluciones frente a estas barreras que ya se han identificado. Tenemos el siguiente estadio, que es el de acción, donde la persona ya realiza actividad física de manera regular y lo hace desde hace más de 6 meses.
Y tenemos también la etapa, la última, que es la de mantenimiento, donde la persona realiza actividad física de manera regular hace más de 6 meses y está convencido de que quiere continuar y que no la va a abandonar. En cualquiera de estas etapas se puede presentar una etapa de recaída, la cual es un regreso a los patrones de comportamiento que ya se habían superado, volviendo a un estado anterior del proceso, por lo que es importante saber motivar a la persona para que continúe con su proceso de cambio y no se presenten estas recaídas en ningún momento. Para identificar qué cosas le impiden a la persona volverse más activa, se puede aplicar el cuestionario de barreras en la actividad física, el cual explora las barreras o las excusas que el usuario ha experimentado en el momento de querer cambiar su hábito y su estilo de vida. Este cuestionario consta de 21 preguntas. Cada respuesta a estas preguntas tiene un puntaje que al final se suma según las indicaciones que aparecen en el documento, y así se obtendrá el dato de las barreras o los principales impedimentos que la persona tiene para realizar actividad física. Estas pueden estar relacionadas con la falta de tiempo, con la influencia social, la falta de energía, la falta de voluntad, de pronto el miedo a lastimarse o incluso la falta de habilidades o de recursos para realizar la actividad física. Para responder a la segunda pregunta, que está relacionada con la identificación de los riesgos, entonces tenemos el cuestionarios de preparticipación. En ese proceso de identificar los riesgos, estos cuestionarios son muy importantes. Entonces tenemos el PARQ, que nos indica si el usuario necesita consultar al médico antes de poder iniciar un programa de actividad física o de ejercicio físico. Este, junto al consentimiento informado, son documentos muy importantes en la prevención de riesgos durante la práctica del ejercicio. Este cuestionario consta de 7 preguntas sobre el estado de salud de la persona. Si la persona responde sí a una o más preguntas, se le solicita que por favor consulte con el médico antes de iniciar la práctica de actividad física. Si la persona al cuestionario, sinceramente haciendo un examen de conciencia, responde no a todas las preguntas, pues ya puede empezar a realizar la actividad física sin ningún inconveniente. Para analizar el riesgo, tenemos otro elemento importante, que es el análisis de la historia clínica, ya que es fundamental poder estratificar el riesgo cardiovascular del usuario y así evitar exponerlo a cargas que representen un riesgo para su salud. En este proceso debemos identificar si se presenta alguno de los siguientes factores que vemos reflejados en el cuadrito. Entonces tenemos unos antecedentes patológicos, donde puede tener una enfermedad cardiovascular, de pronto enfermedades pulmonares, diabetes, hiper o hipotiroidismo, enfermedad renal o hepática, enfermedades limitantes generalmente relacionadas con el sistema musculoesquelético. Tenemos también los signos y síntomas, que pueden ser como el dolor de pecho, angina, dolor precordial, pronto taquicardia, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca incluso cuando la persona está en reposo, disnea en reposo, es decir, que la persona no puede respirar bien y esto empeora cuando está realizando ejercicio, de pronto edemas, inflamaciones en las extremidades y algún soplo cardíaco que ya sea conocido por la persona. Por último, tenemos los factores de riesgo y antecedentes. Un factor de riesgo ya es la edad, es decir, que en esta población ya contamos con un primer factor de riesgo. Si de pronto la persona es fumador, si es sedentario, si padece de obesidad, de hipertensión, de dislipidemia, diabetes o prediabetes, si de pronto el papá, la mamá o los familiares en primer grado han sufrido enfermedades cardiovasculares, esto también es un factor de riesgo. Entonces, si la persona tiene menos de 2 factores de riesgo o de los antecedentes que acabamos de mencionar, pues la persona se puede clasificar en un riesgo bajo. Si la persona tiene más de 2 de estos factores de riesgo, ya está en un riesgo moderado. Y si la persona tiene antecedentes patológicos y además signos y síntomas que mencionábamos como la angina, taquicardia, edema, soplos, disnea,
más los antecedentes patológicos, es decir, enfermedades que ya hayan sido determinadas. Entonces en este caso la persona la vamos a clasificar en un riesgo alto. Cuando ya se hace la clasificación del riesgo, entonces podemos identificar qué paso a seguir en cuanto a la actividad física. Entonces observamos acá en el cuadro que si la persona estuvo clasificada en un riesgo bajo, es decir, que tuvo menos de 2 factores de riesgo, entonces ya puede iniciar el programa de ejercicio sin ningún inconveniente y no va a requerir de exámenes adicionales. Si se clasifica en un riesgo medio, es decir, que tiene más de 2 factores de riesgo, puede empezar a realizar actividad física, pero si tiene que ser leve o moderada. Si no, podemos todavía realizar actividad intensa hasta que se haga una prueba o se haga una valoración por parte del médico, si él lo autoriza, y si podemos iniciar con una actividad vigorosa. Y si la persona se clasificó en un riesgo alto, es decir, que tiene síntomas, que ya tiene enfermedades determinadas, entonces en este caso pues sí se solicita que el médico genere unas recomendaciones antes de iniciar la actividad física en cualquier intensidad. Otro elemento importante que podemos usar para valorar el riesgo es el perímetro de cintura, ya que estudios indican que la acumulación de grasa en la zona abdominal es un factor de riesgo cardiovascular, incluso más importante que el exceso de peso. El valor de la circunferencia se toma en el punto medio que hay entre el borde inferior de la reja costal, es decir, la última costilla que se puede palpar, y el segmento más alto de la cresta ilíaca. Generalmente esta medida nos da 2 dedos por encima del ombligo. Entonces con una cinta métrica se toma este perímetro. En el caso de las mujeres, si su valor está igual o superior a los 80 centímetros, ya la persona se encuentra en un riesgo cardiovascular, y en el caso de los hombres, si su valor es igual o superior a los 90 centímetros. Otra forma de poder medir el riesgo en una persona puede ser mediante la fórmula del índice de masa corporal. Esta clasifica el estado ponderal, es decir, el peso de la persona, y se calcula con los valores de peso y talla. Entonces, por ejemplo, la fórmula es el peso en kilogramos sobre la altura en metros al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si una persona pesa 60 kilogramos y mide 1,65, entonces, como pueden observar ahí, hacemos la fórmula del peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado, y esto nos va a dar 21. Entonces ubicamos acá en la tabla del índice de masa corporal establecido por la Organización Mundial de la Salud, y si nos da 21, entonces podemos determinar que está en un intervalo normal, ¿sí? Entonces un intervalo normal sería de 18,5 a 24,9. Si está por encima igual o por encima de 25, ya estamos hablando de sobrepeso, y de ahí en adelante donde ya se establecen valores de obesidad, y se clasifica también la obesidad de clase 1, 2 y 3. Si está por debajo de los 18,5, quiere decir que hay una insuficiencia, que la persona está muy baja de peso. Otras evaluaciones que nos pueden ayudar son exámenes que de pronto la persona ya tenga, que ya se haya tomado, o si poseemos el equipo para realizarlas en ese mismo instante, pues también nos sería de gran ayuda. Por ejemplo, los valores de glucometría o de la tensión arterial. Como vemos acá en el cuadro, cuando hablamos de tensión arterial, los valores óptimos están entre 120 y 80. Que si está entre 130 y 85, entonces pues estaría normal. Ya si está por encima de estos valores, sí podríamos estar hablando de una tensión arterial elevada. En el caso de la glucometría, tenemos que la persona antes del desayuno puede estar marcando entre 70 y 100 miligramos por decilitro, y ya cuando la persona ha comido, entonces se toma el examen después de 2 horas, y los valores normales pueden estar menos de 140. ¿Sí? Si ya sobrepasa eso, entonces ya podríamos estar hablando de problemas de glucosa en sangre. En la tercera parte, donde evaluamos la condición física para los adultos mayores,
Entonces tenemos la evaluación física mediante la batería conocida como el Senior Fitness Test, la cual está compuesta por 7 pruebas que evalúan toda la condición física de la persona, y lo importante es que es muy fácil de aplicar. La primera prueba, que es sentarse y levantarse de una silla, va a evaluar la fuerza del tren inferior. Entonces el participante comienza sentado en el medio de la silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados en el pecho, como podemos observar en la imagen. Desde esta posición, a la señal de ya, el participante deberá levantarse completamente y volver a la posición inicial el mayor número de veces posible durante 30 segundos. Primero se le muestra el ejercicio para que el participante vea la correcta ejecución y haga 1 o 2 intentos para asegurarnos que lo realiza correctamente. Entonces vamos a contar el número de veces que la persona se levante durante esos 30 segundos. La segunda prueba es las flexiones de codo, donde el objetivo es evaluar la fuerza del tren superior. Para esto el participante comienza sentado en la silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la parte dominante de su cuerpo pegado al borde de la silla. Se toma el peso, puede ser una mancuerna, o si en casa no contamos con esto, puede ser una botellita llena de arena. Con el lado dominante la van a tomar y se coloca en posición perpendicular al suelo, con la palma de la mano orientada hacia el cuerpo y el brazo extendido. Desde esa posición se levanta el peso rotando gradualmente la muñeca hasta completar el movimiento del codo, de la flexión de codo, y quedándose la palma de la mano hacia arriba. El brazo vuelve a la posición inicial realizando un movimiento de extensión completa del codo, rotando ahora la muñeca hacia el cuerpo. A la señal de ya, el participante realizará este movimiento de forma repetitiva y completa el mayor número de veces posible durante 30 segundos, como lo observamos en esa imagen número 2. La tercera prueba es la de 2 minutos de marcha. Esta nos va a evaluar la resistencia aeróbica de la persona. La altura hasta la que la persona va a elevar su rodilla será el punto medio que hay entre la cresta ilíaca y la mitad de la rótula. A la señal de ya, el participante comienza a marchar en el sitio el mayor número de veces que le sea posible durante 2 minutos. Aunque las 2 rodillas deben llegar a la altura indicada, se van a contabilizar el número de veces que la rodilla derecha alcanza la altura establecida. Si el participante no alcanza esta marca, se le pedirá que baje el ritmo para que la prueba sea válida, pero sin detener el tiempo de la prueba. Tenemos la prueba número 4, que es la flexión de tronco en silla, donde el participante se colocará sentado en el borde de la silla. Una pierna estará flexionada y con el pie apoyado en el suelo, mientras que la otra pierna estará extendida lo más recto posible. Los brazos están extendidos, las manos juntas y los dedos medios igualados. Al participante se le pide que por favor flexione la cadera lentamente, intentando alcanzar los dedos de los pies, o si puede sobrepasarlos mucho mejor, esto sin flexionar la rodilla. El participante debe mantener la posición al menos durante 2 segundos. Se mide la distancia desde la punta de los dedos de las manos hasta la parte alta de su zapato o la punta del pie. Tocar la punta del zapato puntuará como 0. Si los dedos de las manos no llegan a alcanzar el pie, se medirá la distancia en centímetros
en valores negativos, es decir, -1, -2, -3. Si los dedos de las manos sobrepasan el pie y registra la distancia en valores positivos, entonces en ese caso también en centímetros mediríamos +1, +2 y +3. La quinta prueba se trata de juntar las manos tras la espalda. Entonces esto nos va a permitir evaluar la flexibilidad del tren superior, pues especialmente la flexibilidad de hombros. El participante se colocará de pie con su mano preferida o su mano dominante sobre el mismo hombro y con la palma hacia abajo y los dedos extendidos. Desde esta posición llevará la mano hacia la mitad de la espalda tan lejos como le sea posible, manteniendo su codo arriba. El otro brazo se coloca en la espalda rodeando la cintura con la palma de la mano hacia arriba y llevándola tan lejos como también le sea posible, intentando que se toquen los dedos medios de ambas manos. La persona debe practicar el test para determinar cuál es el lado por el cual puede realizar mejor la prueba. Realizará 2 intentos antes de comenzar el test y se anotará en la hoja del registro el mejor valor que haya registrado en las pruebas. Se va a medir la distancia entre la punta de los dedos de las manos y si los dedos se tocan se puntuará como 0. Si los dedos de las manos no llegan a tocarse, se medirá la distancia en centímetros y se dará en valores negativos. Como lo mencionábamos antes, sería -1, -2, -3 y así sucesivamente. Y si los dedos de las manos sí se tocan, además sobrepasen, se registra esa distancia en valores positivos. La sexta prueba, que es levantarse, caminar y volverse a sentar. Acá nos va a evaluar la agilidad y el equilibrio dinámico de nuestra persona mayor. Para esto se coloca una silla pegada a la pared con un cono más o menos a 2,5 metros, medido desde la parte posterior del cono hasta el borde de la silla. El participante se sentará en el punto medio de la silla, manteniendo la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre sus muslos. Cuando se le diga ya, la persona se levanta y camina lo más rápido posible a rodear el cono y vuelve y se sienta. El tiempo se comienza a contar desde el momento en que a la persona se le indique que ya puede salir. Aunque el participante no haya comenzado a moverse, el tiempo empieza a correr. El tiempo se para cuando el participante se siente nuevamente en la silla. El test se realiza 2 veces y la idea es poder registrar la mejor puntuación que se haya dado en estos 2 tests. La última prueba es caminar por 6 minutos. Esto nos va a evaluar la resistencia aeróbica de la persona. Esta prueba se va a realizar de últimas. Entonces, antes de comenzar se prepara el circuito de manera rectangular que mida 18,8 metros por 4,5 metros. En cada extremo, cada esquina de ese circuito debe estar marcada por un cono y cada 4,5 metros se marcará una lineecita, puede ser con una cinta o con una tiza. Entonces, cuando ya se hayan terminado todas las pruebas, ya dijimos que esta se quedaba de últimas, a la persona cuando se le indique, se le diga ya, debe caminar lo más rápido posible durante 6 minutos siguiendo ese circuito que hemos marcado previamente. Se cuenta el número de vueltas realizado y cada vez que la persona complete una vuelta, el evaluador le va a dar un palillo o le hará una marca por cada vuelta que él termine. A los 3 minutos se le debe avisar que el tiempo que va para que él pueda regular el ritmo.
Cuando pasen los 6 minutos, el participante se aparta un poquito a la derecha y se coloca en la marca más cercana a la que haya quedado. Entonces debe mantenerse en movimiento, no puede, en el mismo sitio debe ir alternando, elevando sus rodillas, pero no se debe quedar quieto. Para la puntuación, cada palillo, cada marca que se haya hecho, pues representa una vuelta, o sea que serían como 45 metros y medio. Para calcular la distancia total recorrida se multiplica el número de vueltas que la persona haya realizado por 45.7 metros. De estas 7 pruebas consta el Senior Fitness Test. Entonces, esta es la mejor forma de evaluar la condición física de nuestros adultos mayores. Para el próximo tema estaremos hablando sobre los principios generales para la aplicación de los programas de la actividad física en el adulto mayor.